Continuamos con nuestro estudio de las plagas. Nos ubicamos en el libro del Éxodo capítulo 9 y me busca el verso 13. Vamos a hablar esta mañana bajo el título La peor tormenta, haciendo referencia a la plaga del granizo. Búsquelo por favor, si lo ha encontrado me dice un fuerte amén. Vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo por favor. ¿Lo tienen? Éxodo 9:13. Leamos. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Padre, damos gracias por esta hora. Invocamos la dulce presencia de su Santo Espíritu, reconociendo, Señor, nuestra humanidad y humillándonos ante tu altar para suplicar que nos concedas el discernimiento y la sabiduría, que nos permitas entender tu palabra y crecer espiritualmente. Señor, en Cristo Jesús se lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No hay reloj ahora. Vamos con el estudio de la séptima plaga que se manifestó en Egipto. Y recuerden que hemos venido insistiendo, o sea, es Dios. Todo este estudio lleva un mensaje principal directo. Dios quiere que le sirva. Dios quiere que le sirva. Vemos acá en el versículo 1 que comienza siempre con lo mismo, mandándole el mensaje a Faraón, diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hay muchas cosas que, como recuerde que estos son datos que pues nosotros no podemos constatar, ¿verdad? No podemos ir a ver fotos. Si usted sabe de algún terremoto o del tsunami que hubo en Indonesia, donde ya habían celulares, donde ya había aparatos electrónicos en las manos de la población, pues es más fácil buscar videos y verificar, ¿verdad? Cómo suceden esas cosas. Por ejemplo, yo cuando fue el tsunami de Indonesia, yo pensaba que un tsunami era que se levantaban unas olas de película, porque en las películas cuando se presentaban las inundaciones, así lo pintaban, ¿verdad? Que aunque se salía el mar y usted veía aquello en el cielo que venía. Y no, cuando sucedió de verdad y fue captado en cámara, usted ve una ola que no se detiene. Ve que viene, y sigue, y la gente sale corriendo y el mar sigue. O sea, no ve aquella cuestión así como de película, sino que una fuerza del mar en la cual el mar simplemente se sale, ¿verdad? Entonces, para ver cómo sucedieron las cosas en Egipto, nosotros no tenemos imágenes, no tenemos videos, pero estaba estudiando que existe un documento que se encontró en papiro, que es propio de la cultura egipcia. Le llaman el papiro de Ippur, que está en un museo de los Países Bajos, donde se cree que es un poema egipcio, y ahí se hace referencia a una tormenta que hubo que lo destruyó todo, con fuertes granizos. Ese es lo único que se hace, un documento meramente encontrado en Egipto donde hacen esa referencia. Ahora, dice acá, vea por favor el verso 14. Yo enviaré, dice esta vez, todas mis plagas, ¿a dónde? A tu corazón. Acuérdese que venimos haciendo una analogía, una comparación de que muchas veces Faraón no es alguien que a usted le impide servir. Muchas veces somos nosotros mismos, porque a Dios se le busca de corazón. El trato con Dios, la mayoría de personas, más del 50% de personas, lo buscan por apariencia, por costumbre, porque les llamó la iglesia, porque les gustó cómo se ven los servidores y decidieron involucrarse. Pero ¿qué podemos entender que hay en el corazón de un servidor que se mete a servir para andar pidiendo números telefónicos y ver a quién se levanta?
No es un corazón rendido a Dios. Y no nos engañemos, todo eso existe en las iglesias. Hay personas que tal vez han tenido una mala experiencia porque hicieron un negocio y el hermano lo estafó. Yo tuve una experiencia así cuando yo llegué al Taber Central. El pastor predicaba de que había que bendecir a los hermanos, y que si usted va a comprar un producto o va a utilizar de algún servicio y tiene a un inconverso y tiene a un hermano que le dan esa mercadería que usted necesita, pues aunque el hermano le venda más caro, cómprele al hermano. Yo no sé por qué los hermanos siempre vendemos más caro, ¿verdad? Porque usted va a decir, mire, yo tengo a alguien que me da, que me vende, ¿verdad? Yo le quise comprar al hermano, pero es que el hermano es muy carero, pues si no estamos bendecidos, ¿verdad? Más que el pastor decía, es que si usted está bendecido, trabaja menos y gana más, ¿verdad? Entonces ya automáticamente le subimos el precio, ¿me entiende? Entonces, pero la palabra de Dios manda a bendecir primeramente a los de su casa, primeramente a los de su casa. Entonces, bueno, dije yo habrá alguien. Yo necesitaba que me repararan el vehículo, había tenido un problema que me falló la bomba central de frenos y me fui a detener a otro vehículo y pues estaba así chocado, no que no pudiese movilizarse, pero estaba golpeado el carro. Entonces me dijeron, sí, el hermanito fulanito, él es enderezador. Ya fui a preguntar, el hermanito era servidor de acomodación, como ven allá el hermano Eddie, por lo que aquel era sinvergüenza, este no, este es cabal. Y entonces, hermano, usted, es cierto que usted es enderezador, enderezado y pintura. Y me llamó la atención que el hermano decía siempre lo mismo, yo lo único que no sé hacer es pisto, me dijo, pero yo le reparo ese carro. Y me pareció un poquito contradictorio, pero no le hice caso. Mira, hermano, le digo, y en su taller tiene mecánico, porque fíjese que este golpe fue por un fallo de la bomba de freno y necesito que me la cambie. Yo lo único que no sé hacer es pisto, me dijo, yo se la cambio. Vaya, ok. Y fíjese que también necesito que me le arreglen esta otra cosa. ¿Cree que me lo pueden hacer ahí en su taller? Ya le dije, yo lo único que no sé hacer es pisto, me dijo. Pero de ahí, todo lo demás yo lo hago. Le di al carro, pasó 15 días. El colmo fue cuando yo comencé a ver que él llegaba en mi carro a culto y yo llegaba a pata. Sí, un día casi me pasa atropellando cuando yo me bajé del bus y me crucé la calle. Y cuando lo veo allá, ya en la iglesia, y bajando el carro como 5 muchachas, porque él venía levantando hermanitas en todo el camino en mi carro. Y entonces me le hace, mira hermano, ¿qué pasó? Ya tengo 15 días de estar esperando y no era un golpe grande. Ya tengo 15 días y mire usted, aquí viene todavía mi carro y bajando un montón de gente. No, lo ando probando, me dijo, lo ando probando, enderezado y pintura, y que tenía que andar probando. La cosa es que, mire, le dije, deme las llaves y dígame cuándo lo va a trabajar de lleno, así yo se lo llevo ya para que lo termine. Y me va a dejar a pata, me dijo. Imagínate que él queriendo andar en mi carro y que yo anduviera a pata. Bueno, termínelo pues. ¿Cuándo me lo da? Se lo doy pasado mañana. Y el día de la entrega, cuando nos reunimos y ya lo voy a buscar en la iglesia, sirviendo. Hermano, ¿y mi carro? Ay, hermano, me dijo, viera qué pena, hoy que venía para acá choqué, me dijo. Me le quedo viendo. Yo había gastado en los repuestos, había gastado en materiales. Bueno, le dije yo, usted solo arréglemelo. ¿Y de dónde? No le digo que yo no sé hacer pisto, yo no tengo para reparárselo, me dijo. Mire, hermano, yo era nuevo y tuve el impulso de sonarle el hocico, ¿verdad? Y me dice el hermano, pégueme todavía más. Fue la primera vez que yo dije, no, si no hubiéramos estado en la casa de Dios, me lo sueno porque me lo sueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros somos tan desgraciados cuando decimos que dependemos de Dios? Porque muchas veces no hemos entendido que nos está lloviendo sobre mojado, porque el corazón, aunque estemos físicamente aquí, decía Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dios
es Dios para uno como para el otro. Y usted me ha escuchado decir más de alguna vez que no hay una persona que tenga una dificultad o que esté en un bache financiero, en una situación difícil. Si ya tiene un año de ser cristiano, usted ya tiene que haber salido de ese problema. Cuando venimos, ok, ¿por qué? Porque venimos bajo tormenta. Acuérdese que Egipto representa el mundo y nosotros cuando nos entregamos a Cristo, ¿de dónde venimos? Del mundo. Y el mundo está quebrado, el mundo está atormentado. Aquí lo que no compete, lo que no cabe, es que nosotros, habiendo salido del mundo y siendo ahora hijos o hijas de Dios, no siga cayendo la tormenta. Entonces, entremos aquí en análisis. Él dice, enviaré las plagas a tu corazón. Fíjese que hay una pregunta, ¿verdad? Bastante, en esta de las plagas, hay como mucha discusión. Primero, esta cuestión de que cómo es posible de que iba a haber granizo con fuego. Porque el granizo, ¿alguien se acuerda alguna vez ha visto cuando graniza? Son pedacitos de hielo. Entonces, ¿cómo puede un pedacito de hielo tener adentro fuego? Es imposible. Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? Al entrar en el estudio de esto, vemos nosotros, hay una propuesta. Dijo una científica de no sé qué universidad, doctora Catherine Hickson, propuso que esto podía ser lo que se conoce en ciencia como la pili acrecionarios, que es partículas de ceniza. Cuando hay una erupción volcánica, esto yo se los explicaba la vez pasada, cuando dice que le hicieron cielos de ceniza, ¿se acuerdan? Y yo les daba el ejemplo de que cuando hay una erupción volcánica, muchas veces antes de que el volcán reviente y aviente toda la lava, a veces hay explosiones de ceniza que tapan todo el cielo. Entonces, para la ciencia, tratando de explicar esta plaga, algunos dicen probablemente hubo una erupción volcánica que lanzó cantidades de ceniza al cielo y como en el cielo donde se forman las nubes y se forma la lluvia, hubo una mezcla, porque esto es factible, esto sucede, esto existe. Los lapili acrecionales es cuando la ceniza que avienta el volcán se eleva y se mezcla con la humedad de las nubes y empieza a llover ceniza. ¿Me entienden? Entonces algunos vienen y proponen esto, vienen otros y dicen, sí, pero esa no es hielo. O sea, aunque esté lloviendo ceniza que se ha puesto húmeda por el contacto con las nubes, no es hielo propiamente. El granizo no puede subsistir con el fuego, porque el granizo es una solidificación del agua. Acuérdense que es la misma agua de la lluvia que se solidifica, se hace hielito de acuerdo a la baja de temperatura. Entonces cuando cae la tormenta, pues era cuando granizaba. Hoy ya hace mucho que no se oye una lluvia con granizo, pero yo me acuerdo cuando caía granizo. Ahora, el granizo que cayó en esta ocasión, le advirtieron a Faraón que recogiera todos sus animales del campo, que advirtiera al pueblo que nadie anduviera afuera, porque era un granizo o por su tamaño o por esa composición de hielo con fuego que iba a matar a todo el que estuviera. Entonces, científicamente está comprobado que hubo en Egipto una tormenta que arrasó con todo, que desgajó los árboles, arrancaba las ramas de los árboles y mataba a todo el que estaba ahí. Entonces, la ciencia ha discutido mucho sobre la composición, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se cree que sí, pero ¿qué volcán pudo haber ocasionado esto? Y también data la historia, la erupción que hubo en Santorini, ese famoso Santorini, que mucha gente que es fanática de los paisajes y todo eso, unos lugares que en la actualidad, esto está en Grecia, tenía o tiene unas vistas impresionantes, ¿verdad? Son lugares turísticos de lujo, ¿me entiende? Así como ir al Majagual, pues vaya, para que usted se haga una idea.
Entonces se cree que pudo haber sido el volcán de Santorini que generara esto y fuera a caer a Egipto, pero es suposiciones, o sea, no concuerdan los tiempos a cabalidad, y entonces viene la propuesta bíblica, viene ya como una interpretación, y es que, miren, lo cierto es que todo esto que vamos a estudiar sucedió en una tormenta nunca antes vista en la tierra y que vino por la dureza del corazón de Faraón. Era la peor tormenta de su vida. Y de ahí saquemos nosotros nuestras enseñanzas. ¿Vas a esperar a que la tormenta arrecie en tu vida? Valdría la pena que entendamos de una buena vez que la presencia de Dios no se queda en el templo cuando nosotros terminamos el culto. La presencia de Dios va con usted. Y todo lo que usted hace y todo donde usted anda, Dios va con usted. Pero nosotros lo tomamos como así, ay, qué bueno, ay, qué galán. Sí, pero ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Qué estamos nosotros haciendo para Dios? Solo ve a sus hijos, solo analice sus hijos. Te lo digo yo que soy el pastor y que me duele el alma cuando tengo que ir y decirle a mis hijos, ponete a orar. Y ya les he dicho que los hijos no van a hacer caso por mucho que usted les diga. Ellos hacen lo que ven que usted hace. Entonces, ¿cuántos quieren que sus hijos conecten con Dios? Eso va a suceder en la medida que usted ore con ellos, que usted lea la Biblia con ellos, que usted alabe con ellos. Yo cometo errores. Yo decía a mi pastor, yo no sé qué benditos hizo Dios de traerme a mí aquí. Y no pretendo compararme a mi pastor, pero en eso sí comparto. Porque si usted algo va a ver en mí, hermanos, para la gloria del Señor, es que en 25 años yo no he tirado la toalla. Aprendí de mi pastor y queremos hacer más para Dios. Eso es algo que tal vez, pero de ahí para allá yo soy un hombre común y corriente como cualquiera de ustedes. O sea, no crean que los pastores, porque la gente antes tenía ese concepto religioso, ¿verdad? Que una vez me dijo una hermanita, y yo creía que los curas no hacían ni pipí ni pupú, me dijo, porque eran tan puros que no tenían desecho fisiológico. Entonces, nosotros, hermanos, aquí compartimos la fe por el único que es perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero esa conexión con ese Dios perfecto, yo no sé por qué le cuesta tanto a la gente. Y digo le cuesta tanto a la gente porque cuando usted sale por la mañana, ¿cuántas veces ha salido y no le quedó tiempo de orar? ¿Se ha puesto a pensar que podría no regresar en la noche? ¿Qué cuesta? Nomás usted despierta, darle un abrazo al Señor. Como el niño que busca a papá o a mamá. Señor, no me soltés. Buenos días, mi Señor. Y acordate que hoy tenemos que ir a tal parte y la carretera es peligrosa. En tus manos me encomiendo, Señor. Incluirlo, saber que ahí está. Cuando nosotros somos tentados, cuando vienen las debilidades, incluye al Señor. Señor, ayúdame. Me acuerdo que el pastor decía, él daba muchas estrategias para enfrentar las debilidades. Todos somos unos Judas en algún momento. Entonces decía el pastor, súbale el precio, hombre. Súbale el precio. Si de todo modo usted no se la pique de perfecto, no se la pique de que usted no va a fallar. Todos somos pecadores. Entonces por lo menos no venda a mi Señor por 30 piezas de plata. Súbale el precio. Traducido eso a la vida, aquellos que tienen debilidades. ¿Cuál es la debilidad por excelencia que el enemigo utiliza? El sexo. El sexo, la relación sexual, que muchas veces se pinta la queremos pintar en amor. Porque como el amor se ha enfriado, hay mucha gente que anda en la vida
anhelando amor. Y lo que el diablo le pone en el camino es sexo. Y le pregunta a la mujercita, ¿me querés? Con todo el alma. Ay, va chuloneando ya. O sea, totalmente fuera de contexto, fuera de lo que Dios diseñó. Pero, ok, si esa es su debilidad, por lo menos súbale el precio. No se vaya con cualquier tenguereche. No busque cualquier chabacán chuco, por lo menos, sí, tipo Chayambe. Súbale el precio. ¿Por qué? Porque ahora es una estrategia. Óigame, le van a llegar al precio. Le van a llegar al precio. Y cuando le lleguen al precio, vuélvalo a subir. Es que la lucha es un día a la vez. Un día a la vez. Hoy usted está siendo tentado lo están llamando los amigos para ir a emborracharse. Tengo un amigo que tuvo la honestidad de decirme, pastor, mi problema es la marihuana. Yo cuando me pego mis tostadas, me alejo de la iglesia. Véngase tostado, hombre. Véngase. Si eso nos lo enseñó nuestro pastor y es una realidad tan grande, vamos a ver quién puede más. Si el Espíritu de Dios que se mueve en este lugar o esa debilidad que usted tiene. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios, ay hermano, esta tormenta no se la recomiendo. No se me le olvide que venimos de la plaga del Nilo, de las ranas, aquello se va poniendo más intenso, se va poniendo más intenso, se va poniendo más intenso. Y me llamaba mucho la atención porque pues yo buscándole el título decía la peor tormenta. Sí, pero no es la última plaga, es la plaga 7. ¿Qué puede ser peor que la peor tormenta en su vida? La siguiente es la plaga de las langostas. La langosta, no, qué galán, que es la que venden allá en la playa, ¿verdad? No hubiera crisis alimenticia. No es esa langosta, un chacuatete gigante, ¿verdad? Que se come toda la siembra. Se come toda la agricultura y en una cultura, en un momento histórico meramente agrícola, estamos hablando de que vino un segundo golpe a la economía de Egipto donde arrasaron con toda la siembra. Y entonces, ¿cómo puede ser eso peor que la peor tormenta? No es lo mismo que usted esté enfermo pero que tenga pisto para comprar el tratamiento a que esté bien fregado y no tiene ni para comprar una pastilla. O sea que el Señor va llevando la plaga, en la 7 lo topa y en la 8 y la 9 le pone circunstancias para que la peor tormenta se agrave todavía. ¿Me entiende? Después de la plaga de la langosta vamos a ver la plaga de la tiniebla. Ya una persona viviendo en tiniebla, una persona con un entendimiento totalmente entenebrecido, empieza a creer toda la basura que ofrece el mundo. ¿Cuántos aquí usan TikTok? Sean sinceros. Tenga cuidado. Aparecen unos videos. ¿Sabías tú que la Biblia dice que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué? Y comienzan dando una verdad y después va torciendo y lo van metiendo en cuestiones espiritistas, en cuestiones demoníacas, una cantidad de cosas que hay tremendas. Pero, ¿qué pasa cuando las personas dicen creer en Dios, pero le dan cabida a la tiniebla? Va a terminar completamente cegado y después de la ceguera solo viene la muerte. Porque después de la plaga de la tiniebla viene la muerte de los primogénitos. Entonces, si usted ve la secuencia de las plagas, es impresionantemente perfecta como Dios la muestra. Aquí en la del granizo, ahí lo topa completamente. Mire, sigamos leyendo. Verso 15. Yo extenderé mi mano para herirte a ti, a tu pueblo de plaga, serás quitado de la tierra. Verso 16. Y a la verdad yo te he puesto, dice, ¿para qué, hermano? Para mostrar en ti mi poder. ¿De qué manera lo va a mostrar? Reventándolo. Yo conocí una vez a una persona, comete el error de involucrarse
con alguien fuera de su matrimonio. Y esto, después que terminemos las plagas, Dios ha puesto en mi corazón que nos vayamos a estudiar la vida de David. Ahí vamos a profundizar más en eso. David era un hombre con un corazón hecho a la medida del corazón de Dios. Pero el David era enamorado. Pudo ser el dueño del mundo, pero encontró mujeres a su paso. Y entonces, aquello que puede comenzar como algo dulce, como una ilusión, un amor, se puede convertir en una tragedia total. Este amigo comete el error, se involucra con alguien. Él ya prácticamente su matrimonio estaba terminado, por orgullo, por lo que usted quiera. Pero aquí no era el asunto de aquel hombre que está preocupado, que no quiere que la mujer se dé cuenta. Cometió tal vez la cobardía de involucrarse con alguien sin haber terminado lo primero. Pero esta otra mujer procrean 2 hijos. Después, y es un proceso en el cual se va hundiendo en una ceguera, creyendo de que esta es la ilusión que vale la pena, que valía la pena dejar su hogar. Y esto tiene que entenderlo todo hombre, toda mujer que inician una relación a través de la traición. Lo que se siembra, eso vas a cosechar. Lo que comienza mal, termina mal. Pero yo siempre he hecho la broma que ya ni las novelas ocupan esta historia, porque ya quién se va a creer que yéndose con la amante o el amante va a ser feliz. Fíjese que hay un montón de pasmados que todavía lo creen. Hay un montón que todavía lo creen. Entonces hay una etapa de luna de miel donde todo es maravilloso. Y como es bíblico, ¿verdad? Las aguas hurtadas y el pan comido en secreto son dulces. ¡Ay! Y aquel viendo el mensajito: hola, desperté pensando en ti. ¡Ay, cómo me quiere! Dice. No sabe que él lo ha mandado a los 100 seguidores que tiene en las redes sociales. Entonces, el amigo, al cabo de, imagínense, para que hayan procreado 2 hijos, un día llega a la casa. Si se la consiguió fue porque la mujercita pues tenía tiempo, andaba, yo creo que una mujer ocupada, una mujer con propósito en su vida, no anda buscando lo que no se le ha perdido. Pero hay las que pasan solo metidas en el celular, ahí vamos mal. Entonces, aquel trabajando todo el tiempo, una noche llega a la casa y encuentra a un fulano ahí. Y se enojó tanto que se fue a encerrar al cuarto bien bravo. Y el tipo, créame, hombre de carácter, hombre que no se le cae a nadie. Pero como cuando Dios le pone una tormenta, allí hasta el más buxo se vuelve estúpido. Eso es lo que a veces no queremos entender. La cosa es que después resulta que le dice que, mira, le dijo, este es el papá de la primer niña. Ya después de tantos años de estar en aquella relación, resulta que la primera criatura no era de él, era de otro marido o de un marido que ella había tenido, pero el amigo es profesional, con sus comodidades. El otro era ayudante del que lava los buses. Pero como hay mujeres que les gusta la canción de Romeo Santos, ¿verdad? El malo. Y si me meto a tu casa y te quito la ropa y te pego en la boca, porque hay una loca que le gusta que le den en la trompa también. Y cuando el esposo las honra, esa no le gusta. O sea, sepa que Dios está. ¿Por qué le cuento estas cosas? Porque le estoy hablando de gente que eran servidores en iglesia.
No le estoy hablando de gente inconversa. Ay, algunos hasta se escapan a tragar la placa, ¿verdad? Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ahora va a salir con que eso pasa en la vida, pastor. No, friegue. Mejor pase al frente y nos da sus testimonios, a ver si no nos tragamos la placa a los demás. Entonces, mis amables hermanos, se van formando tormentas en nuestra vida, porque venimos a los cultos y participamos de las liturgias y servimos y alabamos, pero allá en las decisiones personales no respetamos a Dios. Entonces, esas son las tormentas que se forman, porque decir que usted tiene un trato con Dios, decir que usted tiene temor de Dios, no es para que lo viva aquí sentadito en la silla del templo, es para que lo viva allá afuera en su vida, para que usted pueda cosechar no tempestades, sino bendiciones del Altísimo. Ese es el propósito nuestro para celebrar un culto, alabar a Dios y pedir la instrucción para que nos vaya bien. Pero muchas veces nosotros decimos que queremos que nos vaya bien y la realidad es que queremos que nos vaya mal, porque ya sabemos que las cosas que están fuera del agrado de Dios no van a traer bendición, van a traer granizo, van a traer tormenta. Yo he puesto, dice, te he puesto para demostrar en ti mi poder. ¿De qué manera? La gran tastaseada que le estaba pegando. Fíjese que este amigo al final de su desvarío se humilló, reconoció: Señor, contra ti he pecado. Y yo bien me acuerdo una vez que llegué a su oficina, ya se habían dejado con la mujer, ya la mujer le había puesto la demanda por la pensión alimenticia por las dos criaturas, porque él las reconoció. O sea, él las reconoció. Y lo más duro, se había encariñado ya. Y siempre los pobres niños pagando los platos rotos, ¿verdad? Porque hasta la niña que no era de él, papi, papi, cuando llegaba. Yo no sé cómo una nana puede ver eso y destruirle el alma a su propio hijo, a su propia hija. Pero así es la vida. De todo hay en la viña del Señor. Y tal vez no son personas que usted las va a ver involucradas en cosas delictivas. Ya le dije que eran servidores. Gente que tal vez ante la vista de los demás, ay, tan buena gente la hermanita fulanita, tan buena gente el hermanito fulanito. Claro, sí, como personas pueden ser personas muy amables, muy educadas. Estoy hablando de aquel que fragua tormentas para sí mismo. Porque al fin y al cabo, solo usted sabe cómo se va a entender con Dios. Pero lo que sí no me parece justo es que después vengamos a darnos los golpes de pecho, vengamos a chillar que por qué me pasa esto, por qué me pasa ello, si nosotros mismos forjamos la tormenta. Sepamos por lo menos ser maduros y darle la cara a Dios y decirle: Señor, perdóname porque yo lo hice. Usted sabe que ese problema de evadir las responsabilidades lo traemos desde Adán. ¿Por qué comiste, Adán? La mujer que vos me diste me dio que comiera. Si nosotros aprendemos a darle la cara a Dios y a reconocer. Platicaba con alguien que le habían fallado y le decía yo: hermano, perdóneme, recuérdeme cómo fue que usted inició esa relación. A través de una traición también. Vino a mí por un consejo: cíñete como varón. Usted sembró, hoy cosechó. Sí, pero yo necesito que Dios me ayude. Dígale, si Él no rechaza a nadie. Él lo que busca es que nos entendamos y hablemos las cosas como son. Esa es la oración. ¿A usted le cuesta orar? Orar es lo más bello que hay. ¿Por qué? Porque usted no tiene que poner ningún pretexto, ninguna excusa. Usted hable con Él como usted lo siente. Y Él está, su presencia está. Él dice allá en Evangelio de Juan 15, ¿se acuerda?
Ya vosotros estáis limpios por la palabra, pero yo os limpiaré, dice, para que llevéis más fruto. Es lo que Él quiere, limpiarnos de lo que Él ya sabe que estamos chucos. Ahora, lo contrario siempre va a traer quebrantamiento. Dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Verso 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mí para no dejarlos ir? 7 sermones se te han predicado y todavía no le estás sirviendo a Dios. O dices que le sirves, pero tu corazón está lejos. Has dejado de leer tu Biblia, has dejado de orar. Vienes a servir con amargura, con carga, con cansancio. Vienes a servir para ver si alguna conveniencia logras. Hermano, Dios conoce los corazones. Dice el verso 18. He aquí, dice, que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Verso 19. Envía pues, todavía le advierte, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, para que todo hombre o animal que se halla en el campo, dice, y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él. ¿Y qué le dijo? Y morirá. Ponga atención, verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor. Espérame. ¿De quiénes? ¿De los israelitas? ¿De los judíos? No, de los inconversos. Pero el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó a sus criados y a sus ganados en el campo. ¿Y qué sucedió? Lo perdió todo. Qué irónico es que ahora estamos viviendo al revés. Porque allí dice que de los judíos, aquel que se apercibió, aquel que tuvo temor de la palabra de Dios, no, ese mejor buscó refugio. Pero hubo unos, como siempre, que por aquí les entró y por aquí les salió. Que salimos del culto, podemos incluso decir, no, sí, tiene razón el pastor. Si es que no es el pastor, estamos escudriñando la palabra. Es el Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno. Algunos dirán, bueno, yo no tengo nada que ver con lo que el pastor está diciendo. Entonces, estamos bien. Esto es como los avisos de cobro. Si ya pagó, haga caso omiso a este recordatorio. Pero si todavía la debe, mejor hable con su acreedor. Venid luego, dice allá en Isaías, y estemos a cuenta. ¿Qué significa eso en mi vida? Que no espere el pepitazo del granizo que le caiga para que usted pueda decir, Señor, ayúdame, sino que usted venga antes de, estando todavía en bonanza, estando todavía, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, pues. Muchas veces nosotros no queremos rendirnos a la dirección de su Santo Espíritu. Fíjense que ya les he contado más de una vez, un hermanito viene acá y me dice, pastor, yo tengo insuficiencia renal y estoy cada vez más grave. Ayúdeme a orar y si Dios me sana, yo voy a empezar a servir. Yo le dije, hermano, no es así la ecuación. Póngase a servir y deje que Dios lo sane en el camino, como los leprosos, ¿se acuerdan? Vayan al templo, estaban leprosos, pero en el camino fueron limpiados. ¿Por qué nos cuesta tanto muchas veces? ¿Por qué todavía, estando bajo la tormenta, estando bajo fuego, todavía le queremos poner condiciones a Dios? Porque eso hacía Faraón, ¿se acuerdan? Vaya, mira, Moisés, te voy a dar chance, pero no se van del todo, solo salgan un poquito al orilla y se vienen de regreso. No, Señor, no es como usted dice, no es como yo digo, es como Dios manda. Es como Dios manda. Ayer platicábamos con un amigo pastor que Dios ha bendecido la iglesia y le digo, no sabe cuánto me alegra, le digo, ver que en cuán corto tiempo, pero también lo honor a quien honor merece, le digo, usted se ha dejado aconsejar. Somos más de 500 tabernáculos y es raro el que escucha consejo. Vi esta semana a un pastor
que nosotros le regalamos unas bocinas, porque me dijeron, fíjate que eres una iglesita bien pobrecita. Para mí no existe la iglesia pobrecita, porque si tiene a Dios, son hijos del dueño del oro y de la plata. Pero a veces nosotros tenemos una visión pobre. Y entonces, bien contento el hermano, muy agradecido cuando regalamos las bocinas, porque pues, era algo que estaba fuera de su capacidad. Ahora que lo veo, me dice, mire, fíjese que de las bocinas que me regaló, fui a comprar una consola igual que la de usted. Vaya, dije yo, ve este indio. A mí todavía me duele la inversión que hemos hecho, más de ver que los padrinos aquí, ve. Y fue a enjaranarse por una volada de esa. Porque son aparatos, yo siempre he tratado en la iglesia de no movernos por vanidad. Y los vendedores de equipos son bien desgraciados. La vez pasada que estábamos queriendo adquirir estas bocinas, me vinieron a ofrecer unas que valían 1,500 cada cumbo. Y me dice el vendedor, de estas acaba de comprar el pastor fulano, me dijo allá en la iglesia tal. Ah, mire qué bueno, le digo, me alegro por el pastor fulano. Y usted se va a quedar atrás, ¿y a usted qué le importa? Me le dije. ¿Ve? ¿Sabe qué? Le dije, mejor hasta aquí la dejamos, no le compro ni madre por bayunco. Queriendo venir a mí a moverme la vanidad que porque el otro compró. Usted va a comprar lo que usted puede comprar. Y nosotros siempre tratamos de dar para Dios lo mejor a nuestro alcance. Tal vez para otro va a ser nada, pero nosotros lo vamos a hacer con amor. Pero porque el otro fue y compró de oro, y si yo no tengo más que para plata, pues de plata va a ser, ¿verdad? Nunca de latón, porque es para Dios. ¿Sí me doy a entender? O sea, deje que Dios obre. Entonces yo le decía al amigo, Dios está obrando, solo me preocupa una cosa, que yo a usted lo oigo hablar con mucha alegría del crecimiento en su empresa. Va a llegar un día, no muy lejos, que Dios le va a exigir que se entregue de lleno. Y me dice todavía, fíjese que porque él trabaja en una institución donde prácticamente los cargos se logran por cuello, ¿verdad? Entonces él entró en el gobierno de Funes. De todo el personal, me dijo que entró en aquel gobierno, solo yo he quedado, me dijo. Bueno, le digo yo, si el día de mañana lo despiden, dele gracias a Dios. ¿Cómo? ¿Cuántos aquí dependen de la voluntad de Dios en su vida? Si Dios te quitó la persona que no era tu ayuda idónea, si Dios te quitó el negocio que te hacía estorbo, si Dios te quitó un empleo, es porque Dios tiene algo mejor para usted. Pero cuando nosotros nos aferramos, y eso es lo que yo le decía al amigo, solo me preocupa eso, porque si Dios le pide que usted le sirva de lleno y usted se aferra, eso es forjar tormentas. Eso es forjar tormentas. Y hasta todo lo que ha logrado antes lo puede perder, porque ese era el granizo. Mira, todo lo que tenés, tus siervos, tu ganado, se va a morir cuando caiga el granizo. Entonces algunos dijeron, no, yo tengo temor a la palabra de Jehová. Y se apercibieron. Dice después, vea por favor, verso 23, Moisés extendió su vara hacia el cielo, Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo pues granizo y fuego mezclado. Esto es lo que le contaba yo, que es todo un debate teológico. Es todo una situación que la ciencia no puede explicar. ¿Y cuál es la conclusión? Todos los teólogos concuerdan en que aquí Dios estaba haciendo un milagro. Dios estaba demostrando, porque si la Biblia dice, y los vocablos utilizados en los textos originales dan a entender claramente que habla de granizo y fuego. Algunos interpretan que era en la tormenta con granizo, el fuego eran los relámpagos. Algunos dicen, puede que está tronando, está relampagueando y está cayendo la granizada y una relampagueadera que terrible, o sea, una tormenta súper eléctrica. Pero la Biblia dice que el granizo traía fuego. Entonces esa es la conclusión, granizo con fuego, algo que Dios hizo
para demostrar su poder y su gloria sobre los dioses de Egipto, para demostrar que Faraón no tenía potestad ante la voluntad del Dios del cielo. Dice verso 26, y aquí cerramos: solo en Gosén, ¿está conmigo? Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amados hermanos, si le está yendo sobre mojado, si usted siente que está bajo tormenta, hable con Dios, porque los hijos de Dios vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Tormentas habrá, pero al final de la tormenta tiene que prevalecer la luz de Jesús en su vida. Pruebas pueden venir, pero dice la Biblia que no ha venido mayor prueba que la que podamos soportar, y que juntamente con la prueba Dios te da la salida. Y la salida para el cristiano no es derrotado, sino que es victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Padre, gracias.